pero Karina también presidió la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso de Mujeres en la Ciudad de México. Es un congreso paralelo al Congreso de la Ciudad. Y creo que ya estamos en Facebook. Aprovecho para en Facebook felicitar a Karina Salinas por la presidencia de esta comisión. Y si nos pueden apoyar con el audio, por favor. Listo. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Omar Gutiérrez, Coordinador Nacional de Alternativas por México, y quiero dar la bienvenida a este ya tradicional ejercicio de alternativas, que es el webinar semanal, que adicionalmente, pues, en particular es bastante especial porque estamos retomando el ejercicio. Se trata del primer webinar de este año 2021 y que lo hacemos en el marco del Día Naranja, con el objetivo de visibilizar que la violencia política forma parte de las violencias en contra de las mujeres por razones de género. Quiero comentar que nuestro coordinador nacional, César Damián, no pudo estar esta tarde presente. Sin embargo, nos pidió de antemano extender su agradecimiento al Comité Nacional de Igualdad de Género, que preside Karina Salinas, también hoy presente con nosotros, y por supuesto a las y los panelistas que nos acompañarán esta tarde. Tenemos hoy sin duda panelistas de lujo, que son personas verdaderamente comprometidas en la lucha contra la violencia de género, que además son verdaderas y verdaderos conocedores del tema. Sin más preámbulo y para dar paso a lo verdaderamente importante esta tarde, que es justo pues dar inicio con este foro, quiero agradecer de nueva cuenta a nuestros panelistas. Están con nosotros Claudia Guzmán, Carlos González, Jacqueline Pechard, José Buendía, de quienes más adelante se hará lectura de su importante trayectoria y todo el trabajo que han venido emprendiendo en materia de participación en igualdad, paridad y por un país libre de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Para ello, con gusto doy también la bienvenida a dos maravillosas líderes de Alternativas por México que no nos dejan de la mano, que son bastante activas. Están con nosotros Karina Salinas Basabe de la Ciudad de México, que es presidenta del Comité Nacional de Igualdad de Género de Alternativas por México, y Marta Montemayor, que es presidenta del Comité Nacional de Participación Ciudadana y líder también de Alternativas por México. Doy el uso de la voz, Karina Salinas, para que hagas la presentación de nuestros importantes panelistas de esta tarde y puedan dar una breve lectura de la dinámica del webinar. Buenas noches. Muchas gracias, Omar. Pues sean bienvenidas y bienvenidos todas las personas que siguen este primer webinar naranja de Alternativas por México. Hoy estamos de manteles largos, arrancando en este Día Naranja con un webinar llamado Elecciones 2021, sin mujeres no hay democracia. Y es que si no apuntamos que la mitad de la población, o más bien dicho, más de la mitad de la población somos mujeres, y como dice una colega, Edurne Ochoa, de 33 mujeres, las mujeres contamos y votamos. Si no entendemos que si somos más de la mitad de la población y necesitamos, y es nuestro derecho, estar en política sin violencia política, pues no hemos entendido entonces el corazón de la democracia. Y hoy vamos a tener este webinar naranja que va a estar seccionado en 3 bloques. El primero abordará los aprendizajes de las elecciones 2018, la importancia de votar y luego exigir. El segundo bloque va a estar conformado respecto a la perspectiva de la participación política de las mujeres y de la ciudadanía en elecciones 2021. Y por último, vamos a cerrar con las exigencias para una participación en igualdad, paridad y libre de violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Estos 3 bloques van a estar distribuidos a lo largo del panel. Cada uno de nuestros panelistas van a tener 5 minutos en cada bloque para poder reaccionar a la temática, y después de que terminemos estos 3 bloques vamos a tener un espacio de 10 minutos para recoger todos los comentarios y todas las preguntas que se registren en redes sociales. Así que si desde el principio ustedes tienen el interés de que nuestras panelistas y nuestros panelistas respondan o conozcan sus perspectivas, es momento de iniciar a llenar esos comentarios. Y bueno, tenemos entre nosotras y nosotros a Claudia Guzmán. Va a ser muy complicado presentarles porque sus semblanzas son muy extensas, pero Claudia Guzmán presidió la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex Ciudad de México, así como la Comisión de Desarrollo Democrático y también el Comité de Transparencia y Anticorrupción en Coparmex Ciudad de México. En Coparmex Nacional
fue vicepresidenta nacional de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático y es presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad. Ella es empresaria y también es dueña de la casa editorial Ediciones Silvio, que publicó el libro Voto Luego Exijo, en donde ella se desempeñó como coordinadora ejecutiva. Y pues nada, Claudia, bienvenida, muchas gracias por todo tu apoyo, por la convocatoria a través de tu casa editorial a nuestras panelistas y nuestros panelistas del lujo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a, pues déjame decirte, a mi casa Alternativas por México. Tuve la oportunidad de haber sido pues parte del cuerpo del clúster de personas expertas que acompañaran el tema de participación ciudadana. Y por supuesto que es un proyecto que lo tengo en el corazón, es un proyecto que me permitió también acompañar a los liderazgos ciudadanos de Alternativas por México y demostrar que en México sí hay alternativas. Y pues un abrazo cordial a César Damián, a Omar Antonio, que en este momento nos está acompañando, y por supuesto a Gustavo de Hoyos, quien gracias a estas iniciativas ha permitido que los trabajos de Alternativas por México, sus liderazgos y esta instalación, que me parece uno de los grandes resultados de demostrar que los liderazgos, cuando se tienen pues precisamente un encauce y una causa, pues permite que se desarrollen este tipo de buenos resultados. Celebro en contento que esté esta Comisión Nacional de Igualdad pues iniciando sus trabajos con este webinar, y sobre todo celebro la participación y me uno a la felicitación para Karina Salinas como presidenta nacional. Déjenme empezar con una trayectoria, con hablar de un poco del libro de Voto Luego Exijo. Voto Luego Exijo es un libro paritario que se escribió. Clau, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Creo que ya ahí me perdí tantito, ya no escuchaba a Claudia, pero si me escuchas, Clau, antes de que arranques tu sea concebida intervención. la participación en el contexto de la transformación política de nuestro país a través de esta figura. Y me parece importante señalar que uno de los principios justo del sector empresarial hoy en nuestros días, en esta mirada, una mirada de sustentabilidad y de buenos principios, sobre todo de responsabilidad y compromiso empresarial, es abonar a la sustentabilidad de los proyectos que en este momento representa el proyecto mexicano de la democracia, de sostenerla, de ser parte de este encauzamiento de los compromisos, de poner la persona al centro, de demostrar que el sector empresarial tiene un compromiso social, y que este debe estar abrazado a una Agenda 2030 en donde el desarrollo económico, el desarrollo sostenible, el desarrollo institucional y sobre todo el desarrollo social debe de abonarse desde esta perspectiva. El sector empresarial, una vez que se demuestra que dentro de estos procesos de la calidad de la nueva cultura empresarial debe incorporar esta mirada con esta perspectiva democrática, pues se convierte sin duda en uno de los principales actores de la construcción de un gobierno, de una políticas públicas eficientes. Desde ahí es que se comprueba que el sector empresarial pues tiene un papel relevante como un actor coadyuvante en la cultura, en el fomento de la educación cívica para quienes conformamos hacia adentro y hacia afuera de nuestras organizaciones. Y déjenme hacer un recuento breve, espero que alguien me esté apoyando con el tiempo para señalar que justo hacer esta mirada, identificar qué pasó el 1 de julio de 2018, que es un vivo ejemplo de este régimen democrático en el país por medio del cual es posible cambiar el control de las fuerzas políticas. Y más aún que en esta fecha se demostró que es posible ejercer un verdadero control y poder, el poder del voto ciudadano, el poder del voto de generar una transformación o una transición que demostró que puede hacer justo esto, ¿no? Un cambio de rumbo y ver una alternancia
En ese momento se estaba vislumbrando una alternancia vía la solución del voto. Creo que está teniendo algunos problemas de conexión, Claudia. 483 votos es lo que representaba este número, ¿no? Y en este sentido, pues hablamos de una de las elecciones con mayor participación desde el ejercicio del voto, ¿no? En este sentido, creo que habría que resaltar, y esto es parte de esta política de la cultura democrática, en donde como política y como cultura del sector empresarial, como parte de este nuevo elemento de cultura en nuestras organizaciones, es demostrar que la democracia no se define solo en las jornadas electorales, que se trata de un concepto, de una suma permanente de espacios donde se expresa la participación ciudadana, y en este marco, pues, ejercer de forma efectiva los derechos y las libertades. Hay que entender primero que, sí, podemos ser personas empresarias, colaboradoras, integrantes de una empresa, pero antes de ello somos empresa. Esta empresa tiene que tener considerado que en el centro también son personas, y son personas ciudadanas. Todos y todas debemos de conformar en esta idea. Y quisiera resaltar en este sentido la importancia de colocar y de identificar que aunque tengamos una actividad económica, esto no representa una limitante para ejercer nuestros derechos políticos, sobre todo los derechos políticos electorales, para desarrollar una transición, un camino y sobre todo las decisiones que habrán de transformar la política mexicana de nuestro país. El sector empresarial trabaja desde una perspectiva de la cultura, y hablaremos de eso posteriormente, creo que de la cultura, y de cómo la cultura empresarial debe abonar a la cultura democrática del país. En este bloque me gustaría quedarme con esta idea, con esta primera reflexión, y agradecer justo también de la presencia de nuestro coordinador editorial, Carlos González, Jacqueline Pechard y Pepe Buendía, que se incorporaron a los trabajos, el trabajo extenuante que representó elegir los textos y sobre todo darles una postura, identificar el abanico de voces que esto nos iba a significar en este libro, Voto, luego exijo, las elecciones del 2018. Concluyo mi comentario en esta primera ronda, dejando como esta referencia y como esta reflexión, la importancia de incorporarnos como sector empresarial a la vida activa democrática de nuestro país, como un elemento fundamental del desarrollo económico y desarrollo en general en todos los ejes y esferas en el que este tiene incidencia. Muchísimas gracias, Karina, y le cedo el uso de la voz a mis demás compañeras y compañeras de este panel. Muchas gracias, Claudia. Vamos a retomar este mismo bloque, y le pediría a Omar que antes de continuar con la presentación de nuestra panelista y nuestros panelistas, me hiciera el favor de proyectar el video que se le proporcionó técnicamente sobre el libro Voto, luego exijo. Terminamos de verlo y regresamos. Presento a Jacqueline Pechard, a Carlos González y a Pepe Buendía, y entonces cedo el uso de la voz para que puedan hacer uso de sus voces. El voto constituye la conquista civilizatoria más importante de las sociedades modernas y, sin duda alguna, la herramienta más poderosa que tenemos las y los ciudadanos en una democracia para ejercer un control sobre el poder.
¿Qué pasó en México con las elecciones del 2018? ¿Cuáles son sus significados y desafíos? Y ahora, ¿qué sigue? Porque nuestro país es lo que importa. Votemos y votemos libres. Muchas gracias. Lo primero que me viene a la mente con esto, con el voto luego exijo, es la importancia del voto como una expresión de la sociedad para decidir nuestro futuro y nuestro destino. Son 14 reflexiones sobre cómo podemos estudiar qué es lo que está pasando en México después de los resultados electorales y ya cuando se asumieron los gobiernos, porque no solo es la presidencia de la República, fueron las elecciones más extensas en la historia de México. Porque precisamente habla de la importancia de actuar como ciudadanos. El ciudadano no es solamente el hecho de ir y votar, pero sí es el acto más importante. Porque está hecho al calor de la elección, muchas reacciones a bote pronto de la elección, un ambiente que tiene mucho de festivo, pero también tiene mucho de perplejo y por supuesto abre muchas incertidumbres. De verdad son miradas tan distintas sobre las elecciones del 2018 que nos tienen viviendo el fenómeno político, que hoy a algunos nos asombra, a otros les asusta, a muchos les encanta. Me parece que refleja un poco el tono quizá de azoramiento que dejó el resultado de la elección del año pasado. Pero la edición me parece espléndida, está de primera calidad, todo. Pues es un libro bastante interesante, los colaboradoras y colaboradores son de primer nivel, son académicos reputados, comentaristas que son muy leídos en los medios en los que ellos colaboran. Esto es un libro, pero no es solo un libro, este es un anhelo, es una idea y en buen plan es una provocación a la exigencia, a crear conciencia de que lo que hemos creado en este país es un sistema democrático que funciona bastante bien para designar a nuestros gobernantes, pero que todavía no funciona bastante bien para exigir que nuestros gobernantes cumplan sus promesas y sobre todo se comprometan con las preocupaciones de la gente. Voto luego exijo no es solamente un pensamiento, sino una realidad que pretende que convirtamos este verbo de exigir, que lo transformemos de pasarlo a reclamo a una acción proactiva, a una acción participativa, en donde ciudadanos y ciudadanas tengamos participación genuina, pero desde nuestras diferentes plataformas. Yo les invito a leer este libro. Me parece extraordinario, es una pieza muy bonita, se siente bien tocarlo, pero seguramente se sentirá mejor el leerlo, el comprenderlo y el compartirlo. Alegría y compromiso. Ciudadanía responsable. Participación y pluralidad. Participación y ciudadanía. Castigo electoral, insurrección ciudadana. El respeto al voto. Democracia madura. Una red, es un instrumento. Rendición de cuentas, compromiso ciudadano. Voto luego exijo es ciudadanía. Voto luego exijo es la posibilidad de construir democracia. Voto luego exijo convicción y pasión.
Muchas gracias, Omar. Muy bien, vamos a continuar con la presentación de nuestras y nuestros panelistas y me voy a dar la oportunidad de presentar a Jacqueline Pechard. Bueno, Jacqueline Pechard no tendría, como ninguna de nuestros panelistas de hoy, forma de presentarla en un minuto. La verdad es que yo les pido una disculpa para que no sientan que les faltamos el respeto a toda su trayectoria. Estamos convencidas y convencidos de sus voces incidentes. Jackie Pechard es excomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, exconsejera ciudadana del Instituto Federal Electoral y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Jacqueline, por todos los esfuerzos que hiciste para estar aquí con nosotras y nosotros esta noche. Continúo con, Carlos González. Carlos González fue, además de todo, mi jefe. Tengo que decir, tuve el honor de trabajar con él en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Él fue ex consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidió la Comisión de Educación Cívica, Participación Ciudadana, el Comité también de Transparencia, y bueno, es un experto en materia de educación cívica, democracia directa, y es director editorial del libro Voto Luego Exijo. Muchas gracias, Carlos. Y finalizo con José Buendía, Pepe Buendía, como nos ha acostumbrado a decirle en su programa de Excelsior en Opiniones Encontradas. Es periodista, articulista y también es candidato a doctor por la Complutense de Madrid. Y bueno, además de todo, ha sido también asesor en temas legislativos. Pues Pepe, bienvenido, bienvenidas. Y ahora sí, ya que Claudia nos dejó muy interesados con este papel del sector empresarial, la importancia de su participación en las elecciones de 2018, Jacqueline, quisiera darte el uso de la voz hasta por 5 minutos y que tú nos contaras desde tu perspectiva por qué es importante votar y luego exigir. ¿Cuáles son tus apreciaciones de las elecciones, de este fenómeno de participación ciudadana que se suscitó en las elecciones de 2018? Y que nos cuentes un poquito desde tu artículo en este libro que se llamó El Bono Democrático del 2018 y nuestra frágil cultura cívica. Tienes el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, desde luego que la participación electoral es la plataforma básica de la energía, de la posibilidad de estar en el centro de los ciudadanos. Y ahí es donde me gustaría plantear este inicio de esta charla. Es decir, ¿qué es lo que representa para los ciudadanos la posibilidad de votar? La posibilidad de votar hoy en México, a pesar de que todavía siga presente la idea de la desconfianza en las instituciones electorales, que creo que esa desconfianza, más que estar enclavada en pruebas claras de que no se respeta el voto o no se cuenta bien, está más bien en el ambiente que rodea las elecciones, es ese ambiente que se crea a través de la conversación pública, que está en buena medida orientada por los propios actores políticos. ¿Quiénes son los que generan el ambiente de la conversación pública? Pues son los grandes actores políticos. En el 2018 fueron los grandes actores políticos, los candidatos a la presidencia, aunque como bien dice Mari Carmen Alanís, no fueron los únicos, pero ciertamente los candidatos a la presidencia tuvieron en el centro la voz de esta conversación pública. Y creo que la manera como se desarrolló toda la participación ciudadana en el 2018 reflejó, por un lado, el gran anhelo del cambio, el gran anhelo de dejar atrás una serie de deficiencias dentro del ejercicio democrático, deficiencias en términos de desigualdad social, deficiencias en términos de violencia y en el centro la violencia de género, pero la violencia en general, la inseguridad y también la corrupción. Esos temas estuvieron en el centro y en buena medida alrededor de estos temas giró esa conversación pública que sobresale o que pone en el centro de manera más fuerte, porque entra en un esquema de confrontación entre los distintos candidatos para la participación de los ciudadanos. Creo que en ese sentido lo que tenemos hoy en día, es decir, es que esa conversación pública se ha venido polarizando. Esto es algo de lo que hablamos todos los días, de cómo se ha ido diluyendo la pluralidad de voces y se ha ido encuadrando en solo
dos grandes flancos o dos grandes formas de ver la conversación pública. Y esto lo que ha pasado es que en el contexto de las elecciones de este año, y si me permiten, haría una referencia con las elecciones del 2018, pues en el 2018 las elecciones presidenciales marcaron ese deseo, ese anhelo del cambio, ese anhelo de dejar atrás esas insatisfacciones con la vida democrática, y hoy en día tenemos esas insatisfacciones, pero todavía más reforzadas en un esquema no de pluralidad, no de alimentación de la conversación pública, sino lo que tenemos es esta polarización que hace que no podamos encontrar, ya no digamos voces fuera de esta polarización, voces que puedan estar en el intermedio, que puedan recoger partes de un flanco y del otro, sino que estamos pues casi obligados a entrar en un debate, en una discusión de o estoy a favor de la corriente presidencial y del programa presidencial o estoy en contra. Y por eso creo que los actores políticos juegan un papel fundamental en cómo se va modulando la conversación pública. Y la conversación pública pues es en buena medida lo que alienta la participación ciudadana. No solamente los valores que tenemos todos, sino realmente el contexto específico de nuestra conversación pública. Y nuestra conversación está de verdad sin posibilidades de escuchar a las distintas voces, siquiera de interactuar con las distintas voces, porque la polarización nos lo impide. La polarización inmediatamente nos coloca en un lugar o en otro. Y creo que lo más grave es que el presidente de la República encabece, refuerce, estimule, atice esta polarización. Entonces, creo que en este sentido el voto tiene que ser un elemento para ayudar a desmontar esta polarización. El voto tiene que ser la expresión de que somos capaces de distinguir entre los distintos candidatos, que somos capaces de promover un voto que sea un voto informado, un voto que evalúa cuáles son las ofertas políticas y un voto que al final pues nos permita recuperar esta conversación pública que está tan lastimada por la polarización. Y ahí lo dejaría, si me permites, Karina. Muchas gracias, Jacqueline. Ahorita vamos a hacer un como cierre para dar lugar al segundo bloque, pero continuaría con Carlos González. Si puedes, por favor, hacer uso de la voz desde el mismo sentido, desde tu artículo, el tsunami ciudadano ya provocador desde el título. ¿Cuál es esta experiencia de las elecciones de 2018 y esta importancia de votar y luego exigir? Tienes hasta 5 minutos, Carlos, por favor. Cuando falte un minuto se va a anunciar en el chat para que tengan tiempo de hacer su cierre. Gracias. Gracias a ti, querida Salinas. De nuevo, felicidades por asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Igualdad y gracias a los colegas de Alternativas por México, Omar, por esta invitación, a Claudia Guzmán de IDECO por hacerla posible y saludos con mucho afecto a Marta Montañor, a Gloria Montaño y a mi querido Pedro Buendía, que ya está aquí entre nos para esta conversación. Bueno, yo iría al punto de esta manera, con dos cosas concretas antes de una pequeña reflexión. Uno, el libro, bueno, estábamos viendo el video y escuchándolo, señala, bueno, después de lo que vimos en 2018 y ahora qué sigue. La verdad es que era una pregunta enorme cuya respuesta sigue más o menos abierta, pero desde el punto de vista del texto que yo publiqué en este libro colectivo y de lo que acabo de escuchar de Jackie Fusar, pues sigue lo que nosotros nos dispongamos, déjenme decirlo de esa manera, sigo siendo muy optimista. Naturalmente sigue lo que los partidos y el gobierno, las instituciones políticas del Estado mexicano logren o no hacer. Pero yo quisiera ponerlo en perspectiva histórica. Lo que
que vimos en 2018 fue gente votando con el debido respeto que merece su investidura presidencial. Sigo pensando que los votos para Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial ganador, ganó, como ya sabemos todos, fueron votos para Andrés Manuel López Obrador, pero no votos de Andrés Manuel López Obrador, que es diferente. Y eso todavía no lo acabamos de entender, hay que decirlo con franqueza. No tenemos todavía la reflexión pública ni la cultura cívica suficiente. Tenemos mucho de eso, ahí está el índice de desarrollo democrático recientemente publicado en todo el país, todo lo que ustedes gusten y manden, como decía la política, para acreditar que lamentablemente las personas saben que tienen un voto que cuenta y se cuenta, como dice la campaña electoral, pero no saben exactamente qué hacer con ello. Fue lo mismo en el 2000, digamos. La gente votó y decidió cambiar la forma de operar del sistema político mexicano. Y ahora en el 18 otra vez, con un sentido distinto. Entonces votó por el PAN, ahora por el PRI. Pero la gente en este tsunami ciudadano, lo que quería decir es que después de un tiempo de estarse retrayendo, por cierto, después de la experiencia, quizás no tan grata del 2000, de la alternancia de la presidencia, la gente se fue de los ámbitos de participación institucionalizada, se fue retirando. Un dato concreto del mundo electoral en el que todos estamos más o menos involucrados en este panel es el siguiente. En la elección del 2015, si no me equivoco, la última que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no es cierto, esa ya fue una elección con casilla única. La del 2012, el índice de rechazo de las personas integradas a las mesas directivas de casilla fue de 12%, 11-12%. En el 2015 fue del 49%. 4 veces o 3 veces se incrementó el rechazo a integrar las mesas directivas de casilla, que son el nervio, el núcleo de la democracia electoral mexicana, de su funcionamiento real. Pero no solamente eso, los registros que hacen los capacitadores electorales cuando van, invitan, capacitan, tiene una manera de identificar las razones por las cuales la gente se niega o acepta participar. La negativa de simple y sencillamente no quiero porque no quiero pasó de un 4% a un 30%. Aunque nos dé mucha vergüenza, la verdad es que hay que reconocer, que en este momento me falta, que las primeras razones cuando se empezaron a medir por las cuales la gente no aceptaba ser en casilla, era, en serio, no es una broma, de veras, porque no me deja mi marido, porque mi relación me lo impide, porque no me lo permiten en el trabajo, o porque tengo que cuidar a alguien, o porque voy a estar fuera de la ciudad del país. Ahora la principal razón es o era, hay que ver los datos de línea después del 18, era no, porque no. Un hartazgo, la gente se estaba yendo y de repente la gente regresó. La gente iba a regresar de mal humor, muy descontenta, y así regresó. Pero por fortuna resolvió expresar todo ese malestar por lo demás justificado en la urna. Entonces, y eso es una gran noticia, discúlpenme, enorme, gran noticia para la cultura cívica de la democracia electoral mexicana. La gente sigue haciendo lo que Mauricio Medina llamó a una transición votada, sigue cambiando el país, la política del país completo. Ahora creo que lo que hace falta, y aquí termino, es ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer con ese poder del voto? ¿Lo vamos a volver a reivindicar como un instrumento poderoso o lo vamos a enajenar como un instrumento vencido ante los propios hechos que produjo? Eso es una pregunta que haría y terminaría también. ¿Y ahora qué sigue? Pues yo esperaría que el grupo de yo y su presidenta aquí, por ella misma, Claudia, pues pensar en una reedición, una nueva edición. Hay que volver a pensar la cultura cívica hacia allá. Porque
porque necesitamos seguir reivindicando la polifonía y la polifonía que reivindica el voto electivo, y con eso empezaré la siguiente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Para cerrar este primer bloque, ya está con nosotros y nosotras Pepe Buendía, y quise cerrar con él porque justo su artículo en Voto Luego Exijo se llama El voto contra la clase política. Y creo que esto hace bastante ruido porque justo se ha entendido a la naturaleza del voto sí como este gran derecho conquistado para elegir a quienes van a ejercer el poder, pero también está esta teoría de elegirse como una arma de decir, no me cumpliste, entonces voto por otra alternativa. Pepe, buen día. Tienes el uso de la voz hasta por 5 minutos. Cuando falte un minutito te avisamos por el chat para que puedas cerrar. Muchas gracias. Necesitas abrir tu micrófono, querido Pepe, porque no te escuchamos. Sin micrófono necesitaríamos lenguaje de señas. Muchas gracias, de verdad. Claudia, muchas gracias. Carlos, por la invitación. Saludo. Jacqueline, ¿cómo estás? Marta, Karina, muchas gracias a todos. Un placer, de verdad, compartir con ustedes este panel. Me gustaría apuntar algunas paradojas que veo entre las elecciones de 2018 y las que vamos a vivir en el 6 de julio. Y me gustaría comenzar con una constatación lamentable. Hemos iniciado un proceso electoral marcado por la violencia, como ocurrió en el 2018. En lo que va, desde que comenzó el periodo electoral, son ya 47 personas asesinadas relacionadas con asuntos políticos, desde aspirantes a alcaldía, 7, aspirantes a diputados, a regidores, a diputados federales y locales. Es un dato preocupante y lamentablemente no tenemos todavía datos precisos sobre violencia política contra la mujer, que era el tema que me habían dicho para esta mesa, porque aún no han sido, digamos, recabados y menos autentificados por las propias autoridades, pero una buena noticia es que a partir de las disposiciones de la reforma contra la violencia política hacia las mujeres de abril de 2020, seguramente los vamos a tener y los vamos a tener autentificadas por las propias autoridades electorales. Tenemos ahí un importante instrumento que no existía antes, un instrumento legal, la reforma del año pasado, que por primera vez logra hacer una definición en la ley sobre qué es violencia política de género. Se tipificó la sanción, el castigo, hay castigos penales, hay castigos administrativos e incluso sanciones electorales para la violencia de género, además de otros recursos como prohibiciones para las propagandas que puedan hacer apología o incluir mensajes discriminatorios, etc. Contamos con ese instrumento, esa reforma legal de hace un año vigente que no la teníamos en las elecciones previas. Y quizá ahí empezaría a tratar de dibujar la primera paradoja, y es el temor de que nos pueda suceder como ha ocurrido con otras reformas legales en el país, en las que la falta de fuerza, la falta de eficacia del Estado deje sin suficiente aplicación una reforma como la que hoy contaríamos para enfrentar la violencia de género. No es un problema nuevo, lo vivimos en los gobiernos de la alternancia, una batería de reformas institucionales, creación de órganos autónomos que
sin embargo, tampoco fueron compensados con una mejor y mayor protección de derechos fundamentales en el país, comenzando con derechos humanos. Creo que en buena medida esa primera paradoja se reflejó en la elección de 2018, donde en efecto mi punto de vista es que hubo, Carlos llamaba un tsunami, otros le pueden llamar insurrección, lo que sea, pero la protesta y la indignación y el castigo electoral me parece que es lo que movió a la ciudadanía para expresarse contra esas paradojas institucionales que veníamos viviendo en los años de la alternancia y la democratización en este siglo. Desafortunadamente vimos cómo la desconfianza se instaló en las instituciones del país y en buena medida porque las propias instituciones, sus errores, omisiones, incluso la penetración de muchas de ellas por parte de los partidos políticos, coartó y limitó la capacidad de que ofrecieran la protección a los derechos para las que habían sido creadas. Esa indignación, y ahí voy a la siguiente paradoja, esa indignación, esa insurrección electoral, ese castigo que se manifestó en el 2018, creo que el actual gobierno lo leyó, así nos lo ha dicho casi todos los días desde que empezó la administración, como un castigo al pasado, a los gobiernos del pasado, a las instituciones neoliberales, en fin, todos los epítetos que han ido incluso configurando la narrativa de la polarización a la que se refería Jacqueline, y sin embargo, hemos visto cómo hay un territorio en el que esa indignación no ha desaparecido en el actual sexenio. Y es justamente el de las mujeres. Desde que comenzó este sexenio no hemos visto más que movimientos de protesta, de enojo, de reclamo de las mujeres, primero contra la violencia, lo vimos en la manifestación de hace un año, y lo vemos ahora con, por ejemplo, la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Esa indignación me parece que sigue presente, la de 2018, y la está manifestando o se está manifestando en un territorio que, a juzgar por las respuestas que ha dado el gobierno, parecen desconocidas para este. Como si ya se hubiera liquidado el tema de la protesta y la indignación con la condena al pasado y se hubiera enterrado con lo que se manifestó en las urnas en el 18, y sin embargo no es cierto. Hemos visto en los primeros 3 años de este gobierno una posición tan fuerte del movimiento de mujeres que creo que nunca el actual gobierno había pensado que se podrían convertir en la principal oposición frente a un sistema de partidos debilitado. Y ahí me parece que viene la siguiente paradoja. Jackie se refería a la responsabilidad de los políticos por los ambientes que crean con sus declaraciones. Coincido y me parece que se aplica justo en la respuesta que se está dando a esta indignación. Es notable cómo un presidente que ha recorrido el país como nadie, un político que lo conoce como pocos, le ha dado 2 o 3 veces la vuelta desde la oposición y ya en el gobierno, pues por lo menos 4 veces la vuelta al mundo sin salir del país, encuentra el territorio de mujeres sin conocerlo, lo desconoce. La declaración, por ejemplo, de hoy, para no ir más lejos, en el que confiesa que no tenía ni idea de a qué se referían con eso de estarle reclamando que rompa el pacto patrimonial y que fue su mujer hace unos días la que se lo explicó, me parece que refleja claramente que más allá de una visión genérica sobre los derechos en términos generales, los derechos humanos, las reclamaciones, las protestas y la reivindicación de la mujer
en un país en el que si hay un sector desprotegido en términos de seguridad, justo es este, demuestra un gran desconocimiento y una gran distancia, una gran desconexión frente a un sector que, a diferencia del liderazgo político actual, tiene claro desde 2018 el recurso y el valor del voto para expresar su descontento, como le están anunciando, por ejemplo, al calor de la protesta contra Félix Salgado Macedonio, con eslogans que hemos estado escuchando en las manifestaciones esta semana en Iguala y en otros lados, en las que con toda claridad el movimiento de mujeres, el movimiento feminista le está diciendo, oigan, pues si va Macedonio, Morena se va. Creo que es claro el que si alguien trae, digamos que los aprendizajes de 2018 y el recurso que significa el voto como elemento de castigo y de reclamo o de la expresión de indignación y protesta, justamente es el movimiento de mujeres, y hoy por hoy, en los primeros 3 años de gobierno de la 4T, es el fenómeno más interesante en términos políticos que estamos viviendo, y creo que en buena medida va a ser uno de los factores decisivos sobre los resultados que veamos en las urnas el 6 de julio. Muchas gracias, Pepe. Pues la verdad es que ya en este gran primer bloque hemos podido ver cómo se han asomado tanto el análisis de las elecciones de 2018, pero también ya la perspectiva de la participación en este 6 de junio de 2021, y también incluso ya el valor de la participación política de las mujeres y este tema de la violencia política como si fuese el costo de nosotras por salir de esa lógica de las idénticas, por salir del ámbito doméstico e incursionar en la esfera pública donde está el poder y que se ha hecho masculino. Y entonces, dado que hemos podido ver esto en esta primera ronda, me gustaría ya no dar lugar a las siguientes 2 rondas, sino hacer de esas 2 una sola. Y entonces la dinámica es la siguiente. Nuevamente voy a hacer el uso de la voz, ahora hasta por 8 minutos, y vamos a volver a anunciar el minutito para que puedan cerrar. Y me gustaría que nos dijeran desde su perspectiva, que aparte este es un panel con una gran pluralidad en ese aspecto, ¿cuál es la perspectiva de la participación política de las mujeres rumbo a estas elecciones? ¿Y cuáles tendrían que ser nuestras exigencias para que esa participación se dé en igualdad, en paridad y libres de violencia política? Terminamos ese bloque y entonces doy lugar a las preguntas, los comentarios, y les doy el uso de la voz para que puedan responder y a manera de cierre. Iniciamos contigo, Claudia Guzmán. Muchas gracias. Gracias, Karina. Pues bueno, la verdad es que nos ayuda muchísimo la parte de todos los comentarios que nos fueron desglosando mis compañeros de panel, y déjame compartirte algo que es una definición personal y que tiene que ver en la relación que vimos en la importancia de establecer y construir una comisión de desarrollo democrático, y que se deriva justo de la participación de las mujeres empresarias en Coparmex en Ciudad de México, y de ahí se establece la necesidad de construir y de instalar la Comisión de Desarrollo Democrático. Permítanme señalar un poco esta historia. Si bien es cierto que las elecciones no se habían o no se pueden definir por la participación solo de las mujeres, sí creo y sí se fue demostrado que sí las puede determinar. Y en este sentido fue que justo cuando empezamos a identificar estas tendencias, identificar el incremento de la participación desde todas las esferas, es decir, de la participación como personas capacitadoras, como integrantes de mesa, como las que proponen iniciativas, y desde luego las que más participaban en las urnas en las pasadas elecciones. Cabe señalar que pues
lo que pueda suceder en este 2021, en las más grandes de nuestra historia, en las que la participación de las mujeres y la ciudadanía ya no es una opción, sino es la alternativa para incidir en el rumbo de nuestra democracia, pues por supuesto que es fundamental considerar el papel de las mujeres, puesto que con base a esta participación, el futuro del diseño de las políticas públicas y de los resultados y de la importancia que estos requieren posterior a la pandemia, uno de los justo también sectores de la población más golpeados, desde luego que será un impacto relevante de señalar en el resultado electoral. Déjame darte algunos datos para que podamos poner en contexto e identificar de qué tamaño estamos hablando de la participación. Vamos a hablar que se van a elegir 15 gobernaturas, 30 congresos locales, de los cuales estos congresos locales, sus diseños de políticas públicas y la importancia de hacerlo de una manera congruente frente a la realidad y frente a lo que se exige hoy actualmente, y quienes han tomado una voz de exigencia en este marco justo que señalaba Pepe, de exigir integridad y de exigir congruencia y de exigir una calidad en este sentido. Creo que la calidad legislativa de estas 30 futuros congresos locales, por supuesto que es importante señalar esta posibilidad. Vamos a elegir 1.900 ayuntamientos y juntas municipales, y se prevé en este sentido la participación de 94.800.000 personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral. Por eso es que es muy relevante que lo que podamos empezar a hacer en este momento, en este contexto de generar una certeza, de generar un ambiente de sustancia, de que realmente estemos convencidos y convencidas de que es nuestra responsabilidad la transformación y el resultado de no solamente el voto, sino lo que esto representa hacia el futuro. Sin duda es uno de los aspectos que habrá que generar contexto en el marco de la responsabilidad de quienes emitimos este voto. Y en este contexto, pues es importante señalar la participación en igualdad, en paridad y libre de violencia por razón de género contra las mujeres. Creo que es importante, más allá de hablar únicamente de los términos y de no señalar la profundidad con la cual hoy tendríamos que abrazar los avances y los progresos en materia del derecho para las mujeres en el ejercicio de la vida política y pública y sobre todo de sus derechos electorales. Habría que señalar que la igualdad no solamente es un tema de una igualdad biológica, sino es una igualdad social, es decir, que está demostrado que el género determina nuestro acceso a las oportunidades en el marco de los marcos desiguales. Es importante hacer estas diferencias porque para que nosotros tengamos un contexto de igualdad en estas elecciones, más allá también de la integración de los congresos y por supuesto de la exigencia de la calidad legislativa, habría que considerar que estos conceptos tendrían que llevarse también a la esfera del desarrollo de estos marcos de posibilidades y de que no se quedara solamente en una aspiración. Hoy tenemos que defender la igualdad sustantiva, este derecho como reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres que fortalece el estatuto de una ciudadanía, que eleva un estándar de defensa y protección y garantía, y por supuesto que tiene que ver con no solamente promoverlo, sino difundirlo y ejercerlo. Es una medida definitiva, por supuesto, una medida que llega para quedarse, ya no es una medida afirmativa como lo podría parecer o como lo fue considerado la equidad, sino que es importante que consideremos que para que esto siga en el constante y que tengamos esta democracia, que todas y todos tengamos estos derechos, generemos un recuento y vayamos hacia estos derechos que exigen estas nuevas participaciones y la participación ciudadana de las mujeres, como señalo. Creo que habría que identificar que sí, tal vez no se definen
las elecciones por la participación de las mujeres, pero sí las determina. Quisiera concluir con una idea, con una invitación, tal vez incluso una provocación. Las mujeres hoy en día tenemos un derecho, hemos alzado nuestra voz para una exigencia, pero hoy no podemos quedarnos únicamente en señalar que necesitamos el empoderamiento y que necesitamos un espacio de oportunidad. Hoy quienes estamos en los ejercicios del uso del derecho de tomar decisiones y con este sentido de ejercer un poder, hoy tenemos la responsabilidad de ejercer un poder ciudadano a través de nuestro voto, de la promoción y del ejercicio de este pues, derecho que tenemos y que nuestras abuelas y nuestras madres tuvieron el trabajo de hacer de cerrar esta brecha, y hoy la responsabilidad de las mujeres en este contexto de alternativas, de realmente estar en un espacio de participación, es ejercer el poder ciudadano, el poder de las mujeres en nuestro país, el poder de la responsabilidad y el poder de saber a quién vamos a llevar a tomar decisiones y exigirle posteriormente un buen ejercicio, una buena práctica de la función pública. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ti, Claudia. Quiero aguantarme las ganas hasta que venga el bloque de preguntas y comentarios para hacer algunos apuntes. Jacqueline, por favor, hasta por 8 minutos. Cuando cuando quede minuto y medio, te avisamos para que puedas cerrar. Gracias. No, gracias, al contrario. Bueno, yo quiero partir de que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en materia de regulación, en materia de legislación a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Y la verdad es que pues logramos en el 2018 tener la paridad en la representación política. Pues esto es algo que se dice muy fácil, pero es una representación que es pues más cuantitativa que propiamente sustantiva, ¿no? Es decir, todavía tenemos que ver a esas legisladoras más activas en lo que es la promoción de cierto tipo de reformas y sobre todo de su traducción en ciertos programas y políticas más efectivos. Pero eso abrió lugar a que tuviéramos una ley de paridad en todos los cargos públicos. Eso es algo muy importante. Después la ley que pasó en 2018 para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es decir, tenemos realmente un marco normativo que habla de que el tema de la demanda de las mujeres de tener los mismos derechos que los hombres está en el centro. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es 11 mujeres asesinadas al día en este país. Sigue la misma tendencia. No hemos logrado que esa mejor regulación de los derechos y del combate a la violencia en contra de las mujeres se traduzca en cambiar la cultura machista, la cultura del desprecio y el no querer reconocer los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos a tener las mismas funciones que tienen los hombres, aun cuando se sigan encargando de los cuidados de la casa, etcétera. Pero a pesar de todo eso, las mujeres sí hemos logrado esa regulación mejor, pero la mejor regulación todavía las mujeres no la logran traducir en prácticas sociales efectivas. Tenemos leyes, pero no se traducen en prácticas sociales efectivas. Y entonces creo que aquí entra la idea de la vigencia del pacto patriarcal, ¿no? Esa vigencia del pacto patriarcal que hace que nuestros líderes políticos, empezando por el presidente, ni siquiera entienden lo que quiere decir el pacto patriarcal. Y no lo entienden porque nuestra cultura política sigue teniendo una brecha frente a lo que son nuestros avances normativos y la falta de su traducción en estas prácticas sociales efectivas. Prácticas, es decir, lo que sucedan en la vida diaria. Y esto lo vinculo al voto. Todos decimos la mujer tiene que salir a votar y la mujer pues, ha sido desde toda nuestra vida democrática, desde hace 25 años,
Las mujeres han salido a votar en el mismo nivel que los hombres. Aquella vieja idea de que las mujeres se quedan en casa y no salen a votar no es cierto. Los datos de las encuestas muestran que las mujeres ya salimos a votar en la misma proporción que los hombres. Ese no es el problema es el contexto hoy, el contexto de violencia declarada, no solamente violencia política, sino violencia general, física, violencia simbólica, violencia psicológica, todas las violencias que padecen las mujeres, pues creo que están ahí gravitando alrededor de generar este ambiente de enorme temor de las mujeres, ya no digamos a salir a votar, a salir a la calle. Creo que las grandes protestas de las mujeres son protestas básicamente de protestas de jóvenes, digamos, salvo la gran marcha del 8 de marzo del año pasado, ¿no? Pero ciertamente lo que a mí me preocupa es que yo no veo en la agenda de los partidos políticos, por supuesto que no lo veo en la agenda del presidente, pero no la veo en la agenda de los partidos políticos, esa agenda de los temas de las mujeres, digamos, más allá de la parte discursiva, porque es lo que está políticamente correcto, lo que yo no veo es que los partidos tomen en la centralidad de la agenda de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con qué tipo de políticas en materia de seguridad. Porque hablar de que sí vamos a defender los derechos de las mujeres cuando siguen los niveles de violencia tan sin posibilidad de disminuir, ya no digamos de erradicar, de disminuir frente a las mujeres, de que no haya impunidad frente a los asesinatos, frente al feminicidio. Mientras tengamos estos niveles de impunidad ante el asesinatos y los feminicidios, pues ¿cómo vamos a poder realmente decir en dónde que hay una agenda política a favor de los derechos de las mujeres? Entonces se tiene que traducir en propuestas muy claras en materia de seguridad pública, propuestas muy claras en materia de educación, propuestas muy claras en todos los rubros, que no solamente sean rubros regulatorios o legales, sino que tienen que traducirse en recursos efectivos, es decir, traducirlos en cuántos recursos se le va a dar a la erradicación del feminicidio, cuántos recursos se les va a dar a la mejor capacitación de las mujeres para la efectiva igualdad en el trabajo. ¿Dónde están esos recursos que están reclamándose en las agendas de los partidos? No tenemos nada que tenga que ver con eso más que un discurso de, digamos, de políticamente correcto a favor de las mujeres. Y esto, pues, al final, pues, ¿cuál va a ser la reacción de las mujeres si se mantiene este ambiente de enorme terror a enfrentarse a la vida pública sin una garantía de protección para las mujeres? No sé cómo ando de tiempo, pero ahí terminó mi planteamiento. Gracias, Karina. Muchas gracias, Jackie. Te quedaba 1 minuto y medio, así que se lo al paso. final cuando haya preguntas, lo donas. Buenísimo. Lo dono. Muy bien. Perfecto. Carlos, por favor, hasta por 8 minutos, 1 minuto y medio, te avisamos para que puedas concluir. Gracias. Sí, muchas gracias, Karina. Pues me parece que este cierre me convoca a muchas reflexiones. Comparto las que creo pueden ser más útiles para el debate. Sigo, como siempre, a Jackie Michal. Además, afortunadamente me tocó después de ella, así que puedo asirme de sus argumentos mucho más inteligentes y claros que los míos. Número uno, ¿qué hay con estos temas que comentas, Karina, hacia las mujeres? Me temo, pero al mismo tiempo festejo, que solo podemos ofrecer más de lo mismo, ¿no? Así como Churchill ofrecía sangre, sudor y lágrimas, es lo que hay que ofrecer en este momento a las mujeres. Lo digo no solo en el sentido lastimoso, sino efectivo. ¿A qué me refiero? Lo que hay es más necesidad de seguir trabajando, o si quieren ustedes decirlo, luchando. Ninguno de los derechos ahora viables, consagrados por lo menos en la ley y en las instituciones, todavía no, por cierto, en la cultura democrática que están
enseñado a estudiar ya aquí en México, ninguno de esos avances ha sido gratuito, ni uno solo. Han sido objeto de avances, de luchas, de reivindicaciones, y me parece que hoy estamos en las mismas. Afortunadamente hoy no se trata de transformar el sistema, se trata de hacer funcionar el sistema. Ya lo dijo Jackie, por eso dije que iba a repetir o a seguir lo que dijo. Ya hay un cúmulo de derechos en la legislación, en la Constitución, en el régimen constitucional democrático mexicano, suficientes para garantizar igualdad, paridad y una vida libre de violencia. Hay una ley sobre el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No tenemos que inventar el hilo negro ni el agua tibia. Está ya en la ley, ya lo lograron. Ahora lo que hace falta es exigir que se aplique. O sea, lo que hace falta en la agenda feminista o de consigna, de conquista de más espacios de libertad real de las mujeres es la exigencia de derechos. Ahí están los derechos y hay que exigir que se cumplan, pero no van a venir los señores jueces patriarcales a garantizarles nada. Tienen que, lamentable, esa es la parte lamentable, pero la parte festiva también, tienen que seguir siendo lo que son. Ejemplo de empuje, de ganas de transformar la sociedad. Hoy el movimiento feminista, sin duda lo es desde hace años, pero hoy más que nunca, en la agenda de la cultura democrática y de los procesos democráticos mexicanos, es la agenda de avanzada para transformar. Y vienen otras agendas también, pero esta, que es de la que estamos hablando, es fundamental. Y déjenme nada poner una referencia histórica. En 1916, de enero, ustedes saben, empezó el primer congreso feminista en Yucatán. Entonces no había ningún derecho político electoral para las mujeres, prácticamente. Antes de eso incluso tuvieron que luchar para poder publicar poesía con su nombre de mujer y no con un seudónimo masculino. Luego tuvieron que luchar para correr en el maratón de Chicago. Había unos orangutanes que la sacaban para poder correr el maratón. Después conquistaron el derecho al voto en el final de los 40 y lo ejercieron en el 53. Luego vinieron las cuotas. Pero entonces, en el derecho al voto, yo no sé, había, si acaso, una mujer diputada o dos locales, ¿no? Cadillo Fuerte, Yucatán. Y nada más. Porque empezaron siendo el derecho al voto, como saben ustedes, en elecciones locales. Y lograron ahí a zarpazos con todo y Juanitas, que me voy a referir a eso para terminar, pues alcanzar a arañar un 13, un 12, un 15% de la representación en el Congreso. Sigue siendo todavía casi miserable en términos de gobiernos locales, municipales. ¿Cuándo se catapultó esta presencia de las mujeres en los espacios públicos y de decisión? Cuando siguieron luchando y cuando lograron, que esa es una clave, combinar la exigencia pública con el litigio institucional. Las Juanitas y la sentencia del Tribunal Electoral referente a las Juanitas es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Porque después con los Mushe, que fue todavía peor en Oaxaca, lo que había era una gran simulación. Sí, había cuotas y los partidos cumplían las cuotas con candidatas propietarias. Pero esos candidatos propietarios ganaban y su primera acción legislativa era pedir licencia. Antes de presentar cualquier iniciativa legal o un punto de acuerdo era o tomar la tribuna para decir lo que fuera, era pedir licencia. Y se les otorgaba la licencia y los suplentes eran curiosamente hombres. Y no solamente eso, sino había una cuestión de subordinación propia de esta cultura patriarcal, que hacía que después de una denuncia, digamos, de una licencia de una mujer subiera un nombre. Una trampa absoluta. Y luego, por eso insisto en la cultura política con Jackie. Y luego vinieron la paridad. Y entonces en Oaxaca vimos un caso verdaderamente, si las Juanitas fueron patéticas, esto es patológico. ¿Por qué?
porque ahora la paridad horizontal exige que los partidos tienen la obligación de presentar 50% de mujeres, 50% de hombres, por ejemplo, las presidencias municipales, cosa que debo dibujar. Pero había varios presidentes municipales que ya tenían el derecho de reelegirse, que querían hacerlo, pero que ya no podían porque ya eran más hombres que la mitad que la ley permitía. ¿Qué pasó? Se fueron a su casa, se disfrazaron de mujeres, perdón, pues eso hicieron, y fueron a su partido a pedir que la registraran como mujeres trans. Hagan ustedes el ejercicio. O sea, es un tema de cultura. No es un problema de las leyes. Si por leyes fuera, hombre, ya estamos del otro lado. No, ya no habría necesidad de estas discusiones, ya estaríamos en el punto al que queremos llegar. Fueron, en este caso, todos los buses, y entonces decidieron que en realidad eran mujeres encerradas en un cuerpo de hombre, aun cuando varios de ellos tenían denuncias por violencia de género, y se quisieron presentar como mujeres trans. Insisto, eso ya no fue lo patético de las conductas, sino patológico. Termina. Me voy a citar a mi maestra querida Jackie. En este cuaderno clásico del libro sobre Gustavo Educación, dice Jackie: tras la idea de cultura política existe, pues, el supuesto implícito de que las sociedades necesitan de un consenso sobre valores y normas que respalde a sus instituciones políticas y que legitime sus procesos. Exacto. Eso es lo que hace falta hoy. Un nuevo consenso, precisamente sobre valores y normas. Si lo tuviéramos, es decir, hay que tenerlo, no lo tenemos, pero si lo tuviéramos, casos esperpénticos, el más viejo sentido de Valle Inclán, de esperpento ante el espejo, como el del señor, lo digo con todo respeto, y si fuera necesario sin él, ¿cómo se llama? De Guerrero, que quiere ser el candidato Sagrado Macedonio, no estarían ocurriendo. Desde luego hay un tema de la presunción de inocencia y de la vigencia del debido proceso, por supuesto, pero él mismo lo ha dicho: soy indefendible, de todo lo que me acuse va a ser cierto. Es como traer a Gonzalo N. Santos de la prehistoria política de este país a esta historia democrática. No es un tema de instituciones jóvenes ni de leyes ya, es un tema de cultura. Y eso es, creo que, la agenda que ahora le toca impulsar a las mujeres, y a los que podamos sumarnos a ella también. Y por lo pronto traigo un moño de naranja, precisamente para honrar la convocatoria que se nos hizo en este día. Muchas gracias y felicidades por todo lo que han hecho y lo que van a hacer. Muchas gracias a ti, Carlos. Fíjate que ahorita que comentaste lo de las Juanitas, hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México impartió un curso sobre paridad y ya se está explorando la posibilidad de poder cambiarle incluso el nombre a esta práctica, ¿no? Donde justo se postulaban mujeres y los hombres asumían el cargo, o sea, se obligaba a que ellas renunciaran, y así como que brincaban este tema de la obligatoriedad de las cuotas, porque pues obviamente no había sanción. Y justo comentaban que ya se está explorando la posibilidad de cambiarle el nombre a esta práctica, porque en este nombre de las Juanitas incluye o conlleva la culpabilidad de las mujeres. Entonces, nada más ahí lo anoto como esa ya área de oportunidad que se está detectando. Y le voy a dar el uso de la voz a Pepe Buendía para que pueda cerrar en estos 8 minutos este último bloque que hemos emprendido. Y cuando él termine, vamos a dar lugar a nuestra querida presidenta del Comité Nacional de Participación Ciudadana de Alternativas por México, para que nos lea los comentarios y las preguntas que hay para cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en esta última participación me gustaría, digamos, apuntar 3 retos o riesgos que veo sobre la participación de las mujeres el próximo 6 de junio. El primero es que creo que en efecto hay un cambio generacional dentro del propio movimiento feminista. Y eso ha generado cambios culturales como los que reclamaba Carlos. La lucha de las mujeres
es de larga data y viene de hace muchos años, con muchos éxitos, sin duda, y en buena medida estuvo concentrado no solamente en el ingreso al mercado de trabajo, sino en conquistar la representación política para lograr la paridad. Ese fue, digamos que, el gran objetivo de las anteriores generaciones. Y una vez que se consiguió, en efecto, 2018 es un hito, paridad, hombres y mujeres en el Congreso, era el logro, la consecución de uno de las grandes metas del movimiento feminista, pero una vez que se consiguió, creo que el propio movimiento de mujeres se dio cuenta que no es lo mismo paridad que, para usar los términos feministas, equidad sustantiva, porque muchas de las decisiones que se siguen tomando en el Congreso, más allá de que haya paridad, corresponden, pues digamos, a cenáculos en los que el comportamiento o el compromiso, la complicidad entre varones suele imponerse sobre los canales formales de la toma de decisión en el propio Congreso. Las nuevas generaciones de mujeres ya vivieron con esto, ya tienen esas conquistas, no tuvieron que alcanzarlas, y en muchos sentidos los viven con algo, digamos, de normalidad. Pienso, por ejemplo, en la incursión, en el ingreso al mercado laboral, y muchas de las luchas que tuvieron que dar las mujeres antes ya están incorporadas en su vida diaria y ya no es un tema. Sin embargo, enfrentan situaciones que no se vivían antes, como la violencia, la inseguridad, que deja datos espeluznantes sobre feminicidio y temor a la vida pública, pero quizá por esto mismo, hoy vemos que las nuevas generaciones de mujeres no se han detenido en ese temor para tomar las calles y sobre todo para apuntar directamente sus reclamos, ya no solamente a la búsqueda de representación política, sino directamente enfocan sus protestas al Estado mismo, a la incapacidad del Estado justamente de asegurarles el derecho mínimo de poder circular con seguridad en su vida diaria. Y apuntan además directamente al representante del Estado, al presidente de la República, como no se había hecho antes, pidiéndole que acabe con el pacto patriarcal, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un primer reto, cómo van a actuar las mujeres, sobre todo estas nuevas generaciones que están jalando y que tomaron las calles y están haciendo protestas permanentes frente a cualquier abuso que están encontrando, como incluso imposiciones de candidatos con antecedentes de violencia. ¿Cómo van a actuar el 6 de julio? Tomando en cuenta pues que ahí hay incógnitas como el hecho de que no podemos olvidar que en las elecciones intermedias pues hay menos participación tradicionalmente, y que el sector de mujeres en efecto ha sido de los más golpeados en términos laborales y económicos en la pandemia. El segundo riesgo que veo es que es la necesidad, y lo mencionaba Jackie en su primera intervención, la necesidad de que el movimiento de mujeres logre escapar de la polarización política que un día sí y otro también trata de meterlas dentro de los bandos en disputa, que ahogan la pluralidad en efecto y que convierten a cualquier reivindicación de derechos o en un instrumento de ataque político o en el receptáculo de las mismas conspiraciones y los mismos suspicacias que desde el propio poder se señala a muchos sectores. Entonces, creo que es un reto difícil, lo hemos visto incluso ahora al calor, regreso al ejemplo de la actualidad con la candidatura de Macedonio, donde incluso
se trataron de utilizar a algunas mujeres como cobayas para tratar de desacreditar a las que estaban reclamando y pidiendo que se elimine la candidatura, o sea, aparte a Salgado Macedonio de la candidatura. No es un asunto fácil, creo que muchos nos preguntamos diario cómo salir de esa polarización, y la verdad es que no resulta nada fácil. A ver cómo lo va resolviendo el propio movimiento, que hasta ahora, dicho sea de paso, poniendo o colocando los derechos, ha encontrado un filón para poner en el centro de la conversación una discusión, digamos, tan profunda como la ruptura del pacto patriarcal o la reivindicación de sus derechos y la necesidad de que haya garantías, por ejemplo, para el tema de la violencia política. Y el tercer reto, riesgo que veo es justamente el de la oposición. Jackie decía, yo no veo agenda en los partidos políticos, agenda sustantiva, políticas públicas para representar la indignación y la demanda que están elevando las mujeres desde la calle. Y yo le diría, yo no solo no veo agenda de género en los partidos, es que no veo a los partidos de oposición. Veo una oposición absolutamente desdibujada, bastante alejada de los problemas y de las causas que hoy preocupan, o nos preocupan no solamente al movimiento feminista, sino a todos. Comencé hablando de las 47 asesinatos políticos, no solo de mujeres, sino de representantes y políticos en general, y el desdibujamiento de la oposición desde la elección de 2018 abre también un enorme reto de que este movimiento no encuentre, a diferencia de la indignación y las protestas de 2018, un canal para lograr opciones que las representen. Y entonces lo que lamentablemente podemos encontrar es mucha frustración porque con la fuerza y la claridad con la que se están manifestando y están reclamando sus derechos, pues no vean una opción viable que las pueda representar. Muchas gracias, Pepe. Pues ahora sí le doy el uso de la voz a Marta para que nos pueda compartir los comentarios y las preguntas que hay en redes sociales, y quien quiera agarrar la pregunta, que la conteste. ¿Por qué no? En este día naranja, con valor, con causa. Así que, querida Marta, por favor, el tiempo es tuyo. Gracias, Karina. Bueno, pues primero les quiero comentar que dentro de la audiencia tenemos personas de diferentes partes de la República. Ya nos comentan que nos acompañan de Veracruz, de Naucalpan, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Ciudad de México, entre otros. Y algunos de los comentarios, específicamente, Claudia, que quiere tu libro y yo también lo quiero. Así que luego nos dices cómo lo podemos conseguir o dónde lo podemos adquirir el libro. En cuanto a comentarios, Paulina nos comenta que hay que exigir que no haya candidatos agresivos y que no basta con conmemorar el Día Naranja. Efectivamente, lo que comentábamos ahorita y lo que decía Jackie, ¿verdad? Qué bueno que existe ya un marco legal, pero que la ley no se quede en papel. O sea, que eso se convierta en hechos y en acciones. También en cuanto a al tema de la participación de las mujeres, yo quisiera compartirles, yo tengo muchos años de dedicarme a participación ciudadana, pero en el tema de desarrollo urbano sustentable acá en el área metropolitana de Monterrey. Y pues mi experiencia es que aunque en el grupo que participamos aquí localmente para la generación de política pública desde lo local y también la implementación de políticas públicas o de planes, hay hombres y mujeres, pero normalmente en la mayor parte de los casos somos las mujeres las que acabamos empujando las cosas en la práctica, a pesar de que pues
las mujeres también tienen, como decía Claudia, sus actividades económicas, la mayoría. O sea, no necesitas no tener una ocupación económica para participar en política. Yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Y en mi experiencia, los hombres participan en la mayor parte de los casos en la lluvia de ideas, pero pues tienen sus ocupaciones al igual que nosotras, y a la hora ya de ir a gestionar, casi siempre me toca esa experiencia en la práctica, ¿verdad? Que somos las mujeres las que en muchas ocasiones damos la cara, ¿sí? Eso no quiere decir que los hombres no participen, pero ya en lo hands-on muchas veces somos nosotras. Comentaba José también sobre el castigo electoral y el voto en contra, y pues yo ahí quisiera decir, ojalá que no nos quedemos estancados en eso. En la práctica sí sucede definitivamente, y muy probablemente va a ser una de las tendencias en esta elección de nuevo, pero ojalá que podamos motivar, al menos a nuestro alrededor, la ciudadanía, a que vote no en contra de lo que no quiere solamente, sino a favor de lo que sí quiere. Y ahí necesitamos exigir a los candidatos que hagan propuestas de fondo, como lo mencionaban ustedes, que haya causas claras, que sean las que generen esperanza en nosotros los ciudadanos, y que también necesitamos que nos recuperar esa confianza que hemos perdido, sobre todo la confianza en nuestra propia capacidad de incidir. Ahora sí les voy a hacer 2 preguntas específicas, a ver quién las quiere contestar. Paulina Conde nos hace la siguiente pregunta. Las mujeres que militamos al interior de los partidos, ¿qué estrategias debemos emprender para que se rompa ese pacto entre la complicidad de la violencia política entre los hombres? El que guste contestar la pregunta, o la que guste. Jackie, gracias. Gracias. Creo que las militantes en los partidos políticos tienen un doble reto. El primer reto es, pues como ya decía Carlos González, es un reto cultural. Es decir, adentro de las estructuras de los partidos, si ustedes ven cómo están estructurados los partidos políticos, pues ya hay participación y militancia de mujeres. Pero cuando entran a los cuadros medios y a los cuadros superiores, entonces ahí empezamos a ver que las mujeres no tienen esa presencia. Sí la tienen en la base, pero empiezan apenas a tenerla en los cuadros medios. Por eso es que siempre reclaman los partidos políticos, y ustedes siguen viendo el dominio de los varones en la acción de los partidos políticos. Entonces, el reto creo que para las militantes es pues asumir que así es, que así están las estructuras de los partidos hoy en día, que no son estructuras equilibradas en términos de género, y que entonces hay que hacer alianza con aquellos hombres que sí simpatizan y sí están convencidos. Es decir, no pretender hacer no pretender hacer estrategias solas las mujeres versus los hombres, sino buscar una alianza creo que es lo que puede ayudar dentro de las estructuras tan desequilibradas en materia de género dentro de los partidos. Muchas gracias, Jackie. ¿Alguien más de los ponentes quisiera agregar algo al respecto? Gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que es muy buena la pregunta, porque esa es la pregunta del momento, del país y del mundo, respecto a la vida de los partidos políticos. Y es una pregunta, lo digo con franqueza, no es por evadir la respuesta, pero es una pregunta cuya única respuesta tienen los propios militantes de los partidos. Yo lo que tengo es una gran inquietud, lo digo también con mucho respeto, una inquietud respecto de lo que pueden hacer, lo que yo quisiera, me gustaría que estuvieran haciendo las personas que se han decidido a ejercer sus derechos electorales, políticos, de ciudadanía, militando en un partido político. Pues, ¿qué están haciendo allá adentro? ¿Por qué no los activan? ¿Por qué no los renuevan? ¿Por qué no exigen esa renovación que tanto requiere la democracia mexicana? Los partidos políticos son indispensables, son necesarios, pero otra vez, con todo respeto, y si fuera el caso, sin él, no estos. La verdad, estamos en un momento muy difícil y que necesitamos exigir que sean los partidos lo que dice nuestra democracia constitucional, que son entidades de interés público integradas por personas ciudadanas que se organizan para acceder al poder político.
pero la ciudadanía, no las burocracias de los partidos. Yo creo que uno de los temas, y Jackie es otra vez una experta en este tema respecto a la ley, ahora tenemos una ley de partidos políticos, antes no había, se había legislado todo, a los gobiernos, a los medios de comunicación, los dineros, pero los partidos estaban ahí sin legislarse, y yo creo que ahora quizá lo que necesitamos es que los militantes trabajen desde adentro. Yo lo que se me ocurriría decir, como lo dije hace un momento, así como hay leyes que ya existen para, por ejemplo, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que se trata de exigir que se cumpla, de lograr y de movilizarse para que se haga, pues lo mismo en los partidos políticos. Voy a poner un ejemplo que hiper conocido en este ambiente, y es que hay partidos políticos que en el momento de acreditar los recursos destinados para el avance de las mujeres, de la capacitación, la participación de las mujeres, han tenido la desfachatez de presentar facturas por delantales, por material de limpieza, en este trauma cultural que no hace más que generar desinversión. Pensaría que la respuesta está en primer término en las personas militantes, y termino. No es una discusión entre ciudadanos buenos y partidos malos, no. Yo creo que incluso me atrevería a decir, si quiero discutir en otro momento, que las personas ciudadanas más activas, más comprometidas, más asumidas como ciudadanos, son los militantes de los partidos, o debiesen ser, porque son justamente los que han llegado, digamos, a un nivel de compromiso cívico, democrático, que les lleva a destinar parte de su tiempo, sus recursos, a militar en una organización que busca ser, como ya dije, la entidad de interés público que marca nuestra Constitución. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo. No habría que satanizar a toda la gente que está involucrada activamente en la política. Al contrario, ¿verdad? Se requiere valentía y hay que rescatar los buenos elementos, que hay muchos ahí. Oigan, pues ya de repente muchas preguntas. Sí, José, adelante. Solo me gustaría agregar muy brevemente a lo que dijeron Carlos y Jackie. A ver, una de las cosas que mayor éxito ha dado al avance de los derechos de las mujeres ha sido, para hablar en sus propios términos, romper los pactos de silencio. Entonces creo que, aunque suene duro y aunque suene difícil, las propias militantes de los partidos tienen que no olvidar que hablar, denunciar los filtros, los cenáculos, las aduanas que les impiden avanzar, las conspiraciones entre hombres, es fundamental justamente para que puedan ejercer sus derechos, porque lamentablemente, y eso corre en contra de las propias militantes, el mantener esos espacios de sigilo que muchas veces los conservan como parte de un aprendizaje también cultural para poder avanzar, para poder, o por creer que pueden avanzar si no denuncian digamos, acatan u obedecen. Yo creo que romper ese pacto es una de las mejores maneras de avanzar dentro de los partidos. Gracias, José. Totalmente de acuerdo. Sí, necesitamos asumir también, las que estén adentro, la responsabilidad de denunciar o de hablar cuando se tenga que decir, ¿no? sin caer en un rol de víctimas, mucho menos. Bueno, voy a avanzar porque de repente muchas preguntas, entonces ahí sí les voy a pedir las que alcancemos, porque creo que ya estamos con los tiempos muy apenitas, que conteste uno nada más cada pregunta, aunque nos quedemos con las ganas de escuchar a los demás. Ahí se van rolando las preguntas y avanzamos con la siguiente pregunta. Fernanda Rivera les pregunta, ¿qué elementos culturales deben ser transformados para que realmente se den los cambios esperados en favor de la redignificación de las mujeres en todos los ámbitos? Y si hay bases legales, ¿qué acciones concretas serían prioritarias para hacer exigible el cumplimiento de las normas existentes? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Me voy a adelantar un poquito porque sí, quiero platicar algo, adelantando que decían que querían el libro. Ya tenemos
donado el libro hicimos llegar libros alternativas por si lo quieren también adquirir. Y bueno, ya más adelante ponemos algunas dinámicas para que puedan tener acceso a él. Y creo que en este sentido, en el tema de la pregunta que hace Fernanda, los elementos culturales, quisiera hacerlo muy breve porque la verdad es que hay muy buenas preguntas. Estoy siguiendo las redes sociales y hay muy buenas. Entonces, y dejar aquí, creo que las redes sociales de todos los que estamos aquí, todos y todas, para que podamos ampliar la discusión. Los elementos culturales yo lo acotaría a dos, son muchísimos, pero lo acotaría a dos. Uno, la resignificación de realmente los marcos legales, jurídicos, que hoy día a los cuales tenemos acceso, y que la segunda justo es esta, el acceso a una justicia verdaderamente eficiente y efectiva. Creo que tenemos las leyes, tenemos los marcos, pero el tener un acceso verdaderamente eficiente, de manera equitativa. No es lo mismo hacer una denuncia cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un ingreso. No es lo mismo hacer una denuncia cuando tienes que cuidar a tus hijos y que las personas para las cuales trabajas tengas que pedirle permiso para darle continuidad a una denuncia. Creo que en este sentido hay mucho que hacer al respecto de cuáles son estos cambios culturales, y los cambios culturales es hacer que el acceso sea verdaderamente eficiente y que sí cumpla con el acceso a una justicia de verdadera exigencia y de un sentido punitivo, que realmente sí tenga un carácter de que haya una consecuencia y que no solamente se quede en el marco de la situación o de la denuncia. Creo que hay mucho que hacer en este sentido para que este cambio cultural realmente tenga eficiencia y efecto. Y concluyo señalando con la parte de la importancia de generar aspectos formativos y que todas las personas, tanto hombres como mujeres, realmente tengamos un aspecto formativo con perspectiva de género, que entendamos qué es eso y dónde tiene su aplicación. Y creo que es un abanico abierto a todas, aquí como dice la pregunta, a todos los ámbitos, al ámbito público, al social, político, familiar, íntimo, y que todos tienen una relación muy particular. Dejo aquí mi comentario, quisiéramos así como ampliarlo muchísimo más, pero hay muy buenas preguntas ahí en las redes sociales. Excelente, gracias. Gracias, Claudia. Efectivamente, yo creo que no vamos a alcanzar a cubrir todas las preguntas, pero cuando menos las siguientes dos y ya nos dirás, Karina, si hay tiempo para más. Como estás pidiendo, Karina, yo sé que es difícil, pero pues a lo mejor tratar de dar respuestas, que es lo más complicado, de hacerlas muy cortitas para ver si alcanzamos las siguientes dos. Aurora Espina pregunta, ¿qué retos vislumbran en el cumplimiento del 3 de 3 contra la violencia? ¿Alguno o alguna que quiera responder esta pregunta? ¿Aquí? ¿Levantaste la mano o no? Sí, levanté la mano, pero no quiero. Sí, yo creo que... Ahorita le tocas al género masculino. Ok, Jackie, adelante. No, si quieren los dejo, No, tú levantaste yo creo que el reto es, a mí me parece que el acuerdo del INE es un acuerdo muy importante, porque sí implica pedirle a los partidos políticos que sus candidatos se obliguen efectivamente a no tener esos antecedentes de violencia en contra de las mujeres. Ahora, ¿qué va a pasar si no sucede esto así? No tiene, digamos, la fuerza de una norma, sino solamente de un acuerdo del INE. Entonces requiere de la voluntad, del consenso, del acuerdo de los partidos alrededor y por supuesto de los candidatos alrededor de estos principios. Entonces, de nueva cuenta, la única manera es que la propia opinión pública esté sobre ese tema, y yo no veo que la opinión pública esté sobre la idea de este acuerdo del 3 de 3. De acuerdo, Jackie. Sí, presión social, pero necesitamos que la gente tenga esa información, que esté bajada al grueso de la ciudadanía para que efectivamente se despierte la conciencia. Creo que estamos un poco tarde para estas elecciones, pero lo que se puede hacer. Muy bien, la siguiente pregunta Yo sí quisiera también retomar un poquito, perdón la indisciplina de la instrucción, pero creo que uno de los principales retos y desafíos es la resistencia y la posible impugnación de la medida
Entonces, creo que en este sentido también identificar que en el 3 de 3, que es en el servicio profesional de carrera, en las personas candidatas y sobre todo la exigencia que se le hace a los partidos políticos, me parece que en el sentido de la resistencia y la resistencia abrazando el carácter de impugnar cualquier decisión es uno de los principales retos que habría que vislumbrar como posibles barreras para que esto pudiera llevarse a efecto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, la que sigue, ya sea José o Carlos, para la equidad de género también aquí, tenemos una muy buena de Gabriela Selene Zamora. Gabriela pregunta, ¿cómo hacer que esta práctica de la obligada de cuotas sea una realidad y no solo una cortina simulada, sino que sea una realidad? Reitera. A ver, ¿cuál de los dos quisiera contestar a esta pregunta? Adelante, Carlos. Bueno, pues gracias, Pepe. Otra vez, insisto, creo que la única manera de lograrlo en este y cualquier otro caso es mediante dos vías: la exigencia pública y el litigio institucional. Hay que visibilizar, hay que evidenciar, hay que, bueno, es una palabra fea, pero quizá útil, necesaria, denunciar toda infracción a las normas. Hay que hacerlo, pero no basta con tuitear, con tomar una bonita foto y poner en el Instagram. Hay que ir a las instancias jurisdiccionales, hay que ir a exigir la observancia y el respeto de derechos. Hay que hacerlo. A veces nos parece una cosa bigarrada y ajena. No lo es tanto si ponemos un poquito de atención. Yo creo que cómo hacerlo, exigiendo públicamente y denunciando institucionalmente. Un Twitter sin una denuncia en el órgano jurisdiccional correspondiente es algo muy parecido a las palabras que se lleva al viento, genera muchas adhesiones, muchos likes, pero pocos efectos. Entonces, creo que hay que trabajar en los dos campos. Y respecto a lo que se decía antes, ¿cómo hacerlo? Hay de muchas maneras, ¿no? Hay que generar acciones, incidencias en nuestras organizaciones, en los partidos, en nuestras comunidades, pero también incluso podemos hacerlo y debemos hacerlo desde el ámbito íntimo, privado de la familia, de la casa. Yo todavía, cuando voy a visitar a mis padres, ya adultos mayores, llego a la casa de ellos y mi mamá me pide que me siente a tomar un mezcalito con mi papá, y a mi hermana le pide que nos sirva la comida. Eso tiene que cambiar, porque eso es educar en un régimen patriarcal, heteropatriarcal, machista. De ahí a saltar a conductas de violencia verbal, física, psicológica, económica contra las mujeres, hay un paso súper leve. Entonces, yo creo que una buena campaña de educación cívica en este punto es pedirle a las familias que no le pidan a sus hermanitas que les sirvan a los hermanitos, y que no le digan al niño que los hombres no lloran, que no les impida jugar a los niños con muñecas y a las niñas con cochecitos. Perdónenme que me vaya quizá a un tema tan rudimentario, pero creo que ahí está también buena parte de la clave, sin eximir a las instituciones del Estado, a los medios de comunicación, a Coparmex, a los sindicatos, a todo el mundo, a las escuelas, de su responsabilidad en esta tarea. Bueno, ahí solamente agregar, quizá es una obviedad, pero evidentemente el tema de cuotas y el tema de la 3 de 3, pues va a avanzar en la medida en la que las propias interesadas logren empujar y echarlo para adelante. Si no son las propias mujeres las que empujan con este tema, no esperen que los hombres, aparte de que haya unos políticamente correctos, vayan y ayuden. Ayudan cuando ven que el carro viene en marcha, pero no se van a bajar a jalarlo. Por tanto, es un tema que depende en buena medida del empuje, de la fuerza, la voluntad de las mujeres. Y yo creo que eso pasa por un aspecto importante, y es el de el respaldo de las propias mujeres a sus liderazgos. No hay que desdeñar la construcción de liderazgos fuertes que han acompañado
la construcción de derechos. Hay mujeres líderes con voces fuertes y pesadas cada vez más en la opinión pública, y el respaldo a muchas de ellas me parece que es imprescindible, porque muchas veces andan solas, andan bastante descobijadas, incluso del propio movimiento de mujeres. Entonces, creo que ahí hay un tema, digamos, hacia el propio interior del movimiento que tendrán que reparar. ¿Cómo logran tener un mayor o ofrecer un mayor respaldo y impulsar la construcción de más y mejores liderazgos al interior? Muchas gracias, José. Pues sí, empoderarnos entre nosotras como haciendo equipo, sumando. Ya no va a haber tiempo, creo, ¿verdad, Karina, para las preguntas que se quedaron ahí pendientes? Ya veremos después si se pueden responder vía redes. Entonces, Karina, terminamos con la sesión de preguntas porque creo que ya estamos excedidas de tiempo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Marta. Pues agradecer a todas y todos nuestros panelistas, la gestión de Claudia Guzmán para poder pues lograr que coincidiéramos aquí. Jacqueline, Pepe, Carlos, muchas gracias por compartir sus trayectorias, sus saberes, pero también pues estas causas, ¿no? Que empujan desde sus distintas trincheras. Y como ya anunció Claudia, vamos a tener 3 libros que vamos a estar en una trivia regalando. Lo vamos a socializar a través de Alternativas por México, y si a alguien le interesa algún ejemplar más, les daremos a conocer la ruta. Y por último, decir que en el Comité de Igualdad de Género de este Comité Nacional de Alternativas por México estamos convencidas de que sin igualdad no vamos a lograr la paz, y que en el marco de la Agenda 2030 o hacemos de la democracia una democracia que no sea patriarcal, que no sea tolerante a las violencias contra las mujeres, entre ellas la violencia política, o simplemente no vamos a lograr la paz, ni para estas elecciones del 2021, ni mucho menos para este llamado de Naciones Unidas, que es en 2030. Así que muchas gracias a nuestra audiencia. Les invitamos a la próxima edición del Webinar Naranja que tendremos cada mes, en cada día naranja, y le pediría a nuestro equipo técnico que proyectara nuestro posicionamiento nacional, y nos vemos en una edición más. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Creo que no se escucha, Glo. Si lo regresas.
Listo, Karina, Gracias. pues muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, pues nos vemos el próximo Día Naranja con otro webinar, ¿no, Karina? Sí, muchas gracias. Ya estamos fuera del aire, ¿verdad? No, todavía no. Ah, ok.